Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus.
Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Esta mañana busquemos el libro Génesis, capítulo 39. Génesis, capítulo 39, desde el versículo 1 voy a leer. 39, 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que, desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Hasta el 5 hemos leído. José fue vendido por 20 piezas de plata. Los hermanos de José así vendieron a los ismaelitas. Los ismaelitas, llegando a Egipcio, vendió José como un esclavo a Potifar. Así llegó José a la casa de Potifar. Todo lo que manejaba José, todo salía bastante bien, por la gracia del Señor. Viéndolo, Potifar le gustó. Mira un poco. Este esclavo hebreo tiene sabiduría. Todo lo que él toca y maneja, y sale bien, y se queda ordenado. Eso le agradó. Así, Potifar le asignó como mayordomo de su casa y entregó todo en la mano de José. Así, José manejó todas las cosas de la casa de Potifar. Y Dios bendijo sobre la casa de Potifar por causa de José. En la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, hay muchas sombras de Jesucristo. Aunque no dice exactamente su nombre Jesús, pero hay muchas sombras de Jesucristo. Una de las sombras de Jesucristo es José. A través de José, Dios nos muestra sobre Jesucristo. ¿Cómo es Jesucristo? ¿Qué es lo que hace Jesucristo en la vida nuestra? ¿Cómo trabaja en la vida nuestra? También eso nos muestra a nosotros. Entonces, José
llegando a la casa de Potifar, él no vino ahí para ser servido, sino para servir a Potifar. Así es, Jesucristo no vino al mundo para ser servido, sino para servir a los demás. Por eso Jesucristo es manso, así dice la Biblia. Por eso Jesucristo se sentó sobre el asno también, ¿no? Y el pollino, ¿sí? Así la Biblia nos muestra. Muchos están ocupados para hacer algo para el Señor. Muchos están trabajando a full para servirle a Dios, para ofrecer muchas cosas. Pero ellos están equivocados. El Señor, en vez de recibir algo de nosotros, prefiere servir a nosotros. Prefiere trabajar el Señor mismo para nosotros. Eso es el corazón del Señor Jesucristo. Por el engaño de Satanás, muchos están en el camino equivocado. ¿En qué sentido? Trabajando, ofreciendo, haciendo muchas cosas. Así se quedan contentos, se sienten mejor por hacer muchas obras para el Señor. Pero el Señor Jesucristo, Él vino para servirnos a nosotros. Aparentemente el Señor nos recibe algo, pero la verdad que no es así. Un ejemplo, cuando Jesucristo se fue a Samaria, al pueblo Sicar, ahí encontró una mujer, ¿sí? ¿Qué es lo que le dijo Jesucristo a esa mujer? Mujer, dame de beber. Aparentemente se ve que Jesucristo está rogándole, pidiéndole algo a esta mujer para recibir de ella, ¿no? Pero no fue así la realidad. Jesucristo le dijo esa palabra y llegó a Sicar también para entregarle el agua que salte para siempre, el agua que da la vida eterna. Para entregarle el agua viva a Jesucristo, llegó a Sicar y también le dijo, dame de beber. Pero su intención no era sacar algo de ella, sino agregarle el agua viva. Así es. Jesucristo con mucho gusto quiere trabajar en la vida nuestra. Por eso vino al mundo, trabaja en la vida nuestra. Entonces, a través de José, Dios nos muestra el corazón del Señor. ¿Sí? ¿Cómo es el corazón de Jesucristo que tiene hacia nosotros? Trabajar Él mismo. Servirnos a nosotros. Todos los asuntos de la casa de Potifar, José se encargó. Desde ese momento, todas las cosas salieron bien ordenadamente. Así Jehová bendijo sobre la casa de Potifar. Así es. Dios así trabaja en la vida nuestra. Por eso nos envió Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros también entreguemos todas las cosas a Jesucristo, para que Jesucristo pueda manejar y trabajar. Sí. Todos los asuntos. Si dejamos en la mano del Señor, el Señor se encarga con mucho gusto y ordena y soluciona con su poder. Satanás engañó a la gente. Por eso,
muchos creen en Jesucristo como cualquier otra religión. Hay muchas idolatrías, hay muchas creencias también. Pero en todas las religiones, creencias, idolatrías, hay un punto común. ¿Qué cosa? Cada uno tiene que hacer bien. Cada uno tiene que ofrecer muchas cosas a su Dios. ¿Sí? Eso es el punto común de las religiones. Por eso todos los religiosos y creyentes están ocupados para hacer lo mejor, para entregarle lo mejor a sus dioses. Los que creen en Jesucristo también hoy en día, por el engaño de Satanás. Así Satanás corrompió muchas iglesias. Así muchas iglesias se quedaron como una religión cualquiera. Están tomando el mismo camino. Nosotros tenemos que hacer tal cosa, vamos a hacer tal cosa, nosotros tenemos que ser excelentes, tenemos que ser buenos, tenemos que servir, tenemos que ofrecer lo mejor a Dios. Así están muchos. El Señor no quiere nuestro sacrificio. El Señor no quiere recibir algo bueno de nosotros, sino Él mismo vino para servirnos a nosotros. Sobre todo, el tema del pecado. Muchos están luchando contra el pecado por sí mismos, para salir del pecado, para lograr el perdón del pecado. Jesucristo, Él vino. ¿Para qué? Para encargarse del pecado nuestro. El que toca el tema del pecado por sí mismo no puede lograr nunca jamás. No. Eso es nuestra realidad. Nuestra fuerza, nuestro poder no alcanza para solucionar el asunto del pecado. Para eso vino Jesucristo. Entonces, el Señor con mucho gusto se encarga de Jesucristo. Jesucristo puede limpiar el pecado, puede solucionar el asunto del pecado sin ningún problema. Pero el tema es, muchos no dejan en la mano del Señor. Ahí está el problema. Si nosotros no entregamos al Señor este asunto del pecado, este papel, si nosotros, mientras que agarramos, nosotros tratamos de solucionar y mejorar y resolver, Jesucristo no puede hacer nada de nada. Por eso, nosotros tenemos que entregarle al Señor Jesucristo este asunto del pecado también. Entonces el Señor con mucho gusto se encarga. Yo vengo para eso. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Para eso vino Jesucristo, para tomar ese papel. Jesucristo vino para trabajar por nosotros en la vida nuestra, con mucho gusto. Por eso Jesucristo fue crucificado en la cruz, diciendo, consumado es, tomando todo el pecado del mundo, con mucho gusto. Pero saben que muchos están sufriendo por sus pecados aún. ¿Por qué? Creen que pueden luchar contra el pecado y vencer. Muchos creen que pueden limpiar sus pecados por sí mismos. Muchos piensan que pueden dejar de cometer pecado por sus esfuerzos, por sus decisiones. Por eso, ellos no dejan ni entregan en la mano del Señor, sino cada uno está ocupado, luchando contra el pecado.
queriendo resolver y ordenar y solucionar por sí mismo. Ahí está la trampa de Satanás. Así Satanás engaña. Tú puedes, ¿por qué no? Adelante. Tú puedes dejar de cometer pecado, tú puedes dejar de fumar el cigarrillo, tú puedes dejar de consumir la droga, la bebida alcohólica. Satanás así engaña. Tú puedes cumplir la ley, tú puedes lograr, tú puedes hacer lo bueno, lo correcto. ¿Por qué no puedes? Por eso muchos, en vez de entregarle al Señor y dejar en su mano, está luchando cada uno. Por eso el Señor no puede trabajar en la vida de muchos. Eso es el único problema. Para Jesucristo no puede haber otro problema. Fuera de esto, no hay ningún problema. Jesucristo con el poder de Dios puede solucionar, puede ordenar, puede lograr. En la casa de Potifar, José se encargaba de todo lo que Potifar le entregó en la mano de José. Con mucho gusto José asumió la responsabilidad, se encargó y ordenó y administró todo perfectamente. Eso es lo que quiere el Señor en la vida nuestra también. Como Potifar entregó en la mano de José, Dios quiere que nosotros dejemos en la mano de Jesucristo todas las cosas de la vida nuestra vida completa también. Entonces el Señor Jesucristo, con el amor de Dios, con su poder de Dios, con mucho gusto, trabaja en la vida nuestra. Romanos 1:17 dice sobre la fe. Aquí vamos a ver un ratito Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo puede vivir el justo? Por la fe. Por la fe. ¿Qué? ¿De qué fe? ¿Qué clase de fe nosotros podemos tener? La fe que dice aquí es creer en Jesucristo, que se va a encargar de todas las cosas de la vida nuestra. Eso es lo que Jesucristo quiere hacer en la vida nuestra. El asunto del pecado también. No es que nosotros tenemos que tocar o podemos intentar, sino tenemos que entregarle al Señor Jesucristo. Entonces el Señor con mucho gusto se va a encargar y solucionar. Jesucristo va a limpiar el pecado nuestro sin ningún problema. Para eso vino Jesucristo. Busquemos Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo es la forma de Dios. Claro, Jesucristo es Dios. Dios es Jesucristo. Dios es el Espíritu Santo, ¿sí? Eso es la Trinidad. Pero Jesucristo tomó forma de siervo.
siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo. Así vino Dios con el cuerpo. El Dios que vino con el cuerpo es Jesucristo, tomando forma de siervo. Así es. Jesucristo vino para servir. Jesucristo vino para trabajar. Como sirvió José a Potifar. Como José se encargó todos los asuntos de la casa de Potifar y resolvió, ordenó sin ningún problema. Así vino Jesucristo para trabajar en la vida nuestra también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Entregar todos los asuntos en la mano de Jesucristo, como hizo Potifar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Jesucristo con mucho gusto se va a encargar. Jesucristo con mucho gusto va a trabajar en la vida nuestra, con su poder, con el amor de Dios. Así es. Ustedes, ¿por qué están cansados, agotados? ¿Están equivocados si están así? Entreguen en la mano del Señor Jesucristo, que descansen ustedes. Jesucristo vino para darnos el reposo verdadero. Para eso Jesucristo asumió toda la carga, toda la dificultad, toda la situación, todo el problema. Jesucristo vino para encargarse. Él ya se encargó con mucho gusto. Nosotros podemos descansar delante de Jesucristo, creyendo en que Jesucristo se va a encargar y solucionar y arreglar, ordenar todos los detalles. Eso es la fe. Descansar en Cristo Jesús. Entregar en la mano del Señor Jesucristo y descansar y reposar. Eso es creer en Jesucristo. Porque muchos ellos mismos luchan contra el pecado y tratan de resolver el problema del pecado. Porque no creen en Jesucristo, que vino para limpiar todo nuestro pecado. Por eso están sufriendo muchos, por no creer en Jesucristo. Jesucristo, Él vino con el amor de Dios, ¿sí? No solamente el asunto del pecado, sino todo el asunto de la vida nuestra. Nosotros entregamos en la mano del Señor Jesucristo y descansamos nosotros. Eso es la fe. Eso es la fe. El que tiene la fe puede descansar bien delante de Dios, en Cristo. Para eso vino Jesucristo, ¿sí? Los que no creen en Jesucristo no pueden entregar en su mano de Jesucristo, ni pueden descansar tampoco, sino sufren constantemente. Dios así trabaja en la vida nuestra. Amados, no solamente el pecado, sino ¿qué dificultad tienen ustedes? ¿Qué situación tienes? ¿Qué problema tienen ustedes? Entreguen en la mano del Señor y descansen, por favor.
Jesucristo con mucho gusto se va a encargar de todos los asuntos que ustedes dejan en la mano del Señor. Y Jesucristo va a resolver con el poder de Dios, con el amor de Dios también, con mucho gusto. Para eso vino Jesucristo. Muchos, como no creen en Jesucristo, están ocupadísimos para ofrecer algo, para hacer algo por el Señor, para el Señor. Al revés están. Satanás así nos engaña, para que nosotros no podamos descansar en Cristo. Si ustedes ya dejaron en la mano del Señor, por favor, olvídense. Si ustedes ya entregaron en la mano de Jesucristo, olvídense de ese asunto. Quédense tranquilos, felices, seguros. Por favor, por favor. Dios, con mucho gusto, trabaja en la vida nuestra. Jesucristo vino en la vida nuestra, al mundo, como José, para servirnos a nosotros, para encargarse de todos los problemas y las dificultades de la vida nuestra. Así, Señor, con mucho gusto, trabaja en la vida nuestra. Todos los asuntos, la parte de salud, su matrimonio, su futuro, su negocio, su trabajo, todo. Que dejen en la mano del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo con mucho gusto puede trabajar. Está trabajando, va a trabajar en la vida nuestra. Por eso ustedes tienen que entregarle a Él. Luego que descansen, eso es la fe. Eso es la vida de los justos. Mas el justo por la fe vivirá. Así es. Eso es la única manera de vivir los justos. Vivir por la fe. Entregar en la mano del Señor Jesucristo y descansar. Entonces Jesucristo va a resolver maravillosamente y trabajar en la vida nuestra fielmente. Por eso nadie puede jactarse delante de Dios. Yo logré tal cosa, yo sufrí, yo luché, yo por eso alcancé a tal. Nadie puede decir eso delante de Jesucristo. ¿Quién podría abrir la boca delante de Jesucristo? Nadie. Solamente los engañados por Satanás nomás dicen: yo he servido durante mucho tiempo, yo he hecho tal cosa, yo. Los que están engañados por Satanás dicen así. Pero la vida de fe no es así. Al revés es. Jesucristo trabaja por nosotros. Nosotros descansamos en Cristo. Así, a través de José, Dios nos muestra a nosotros sobre Jesucristo, quien vino y trabaja en la vida nuestra también. Así es. Entonces, hoy hasta aquí compartimos la clase. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus.
Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. La eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, el cristianismo se está corrompiendo a un evangelio equivocado. Muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se han unido las voces de los pastores que desean regresar a la creencia correcta y al verdadero evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente de CLF, el pastor Yong-Guk Park de la Iglesia La Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Gofrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia religiosa en sus países, se ha creado el Congreso de Líderes Cristianos CLF. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar, especialmente la conferencia del pastor Oxupar, ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio de la verdadera vida espiritual y el ministerio correcto. The Lord absolutely does not fail. Yes, he was nailed. He washed away our sins perfectly. And so to testify that our sins are forgiven, he resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, pasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África, Oceanía y otros. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia. La cultura confuciana, que toma más importancia la cortesía o el cristianismo basado en cada filosofía que ha aceptado el estilo social oriental. Sin embargo, en este evento cada líder ha dejado a un lado su pensamiento y se ha enfocado solo en la Biblia para establecer el sistema de fe y la definición del ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la conferencia mundial de CLF, en el cual se reunieron más de 1.000 pastores de 35 países de todo el mundo. Entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros. CLF se ha convertido en un proceso indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF de Corea en la segunda mitad del 2017, en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Los pastores de todo el mundo han clamado: volvamos a la Biblia, en el CLF realizado en Seúl.
Por este anhelo, en mayo del 2018, mientras se realizaba el Gran Seminario Bíblico El Pastor Oxupar, se llevó a cabo el CLF. El representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de Religión de Zambia, Godfrida Sumaili, otros 500 pastores y representantes de diferentes países estuvieron presentes, en el que se realizó el simposio con el tema El verdadero evangelio y la vida de fe. Esto ha recibido la atención de muchos medios de comunicación al establecer la rueda de prensa conjunta de líderes cristianos mundiales 2018. Mientras tanto, en Fiji, la isla del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista, en el que sus líderes decidieron cooperar con la misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. En el año 2016, los líderes participaron personalmente en el WordCamp de Corea del Sur y pudieron comprobar la veracidad de la misión, teniendo un mismo pensar en el propósito de CLF. En agosto del 2017 se ha celebrado un tratado MOU y el siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, en el cual participaron 600 personas. We believe the foundation is the Bible, and that's what y'all are preaching, and we enjoy that, and we want that, and we're believing God for that. So we will continue to receive and learn and deliver the message of grace and salvation and justification and transformation. He knows the Bible well, but it's in the way that he presents it, the word pictures. And I think that's one of the most powerful ways to be able to deliver Scripture so that all people can understand it and it can really penetrate the heart. Muchas personas hablan acerca de la reforma y el cambio del cristianismo. Sin embargo, sin la presencia de un preciso evangelio, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La verdadera vida de creencia y el ministerio preciso que se logra a través de la gracia y la fe, la cual no es por la obra ni por el evangelio, sino que se logra únicamente con el corazón de Dios, despojándose de la teoría y la formalidad. Mientras en el CLF se comparte a los líderes sobre esto, esperamos que se difunda en todo el mundo el evangelio, el perdón del pecado y el verdadero arrepentimiento.
Vamos a continuar la clase. Después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Hasta el 10 hemos leído. La mujer de Potifar le tentaba a José: duerme conmigo. Así le decía a José. José era joven, era hermoso también. Pero José no aceptó el pecado, diciendo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Es el pecado. ¿Qué cosa? Dormir con otro hombre. Fuera del matrimonio, si una mujer duerme con otro hombre fuera de su marido, es el pecado. De parte del hombre también. Si duerme con otra mujer fuera de su matrimonio, también es el pecado. Entonces los solteros dirán: yo no tengo esposa ni marido, entonces soy libre, yo puedo dormir con cualquiera. Tampoco. En el matrimonio solamente puede haber relación matrimonial. Solamente en el matrimonio pueden dormir juntos entre hombre y mujer, como el marido y la esposa. Entonces, el soltero aún no sabe dónde está su esposa, pero está preparada. Hasta que encontré su esposa, no puede dormir con otra mujer, obviamente. Si José duerme con esta mujer de Potifar, no solamente ella comete pecado, sino José también, porque José, eso solamente le cae el mal sobre esta mujer de Potifar nomás, como que ella es casada. Sobre José también. José es soltero, pero esta mujer no es su esposa. Bueno, lastimosamente hay muchos que no entienden bien sobre ese punto, por eso sin pensar y llevan la vida sucia y desastre. Pero eso es el mal grande, el grande mal. Y el pecado: dormir un hombre con otra mujer fuera de su matrimonio, de parte de mujer también. Eso es adulterio. Eso es la fornicación. ¿Sí? Bueno, así es el mundo. Desde que entró el pecado en el mundo, este mundo ya está lleno del pecado. La gente ya no tiene miedo de la fornicación, ni del adulterio. Así vive nomás, según su deseo, según su sentimiento. Por eso, un hombre duerme con cualquier mujer nomás. Un día con esta mujer, otro día con otra mujer.
Así es este mundo. Pero eso no es lo que Dios quiere. Y muchos dicen, eso es divertido, eso me gusta, dice muchos. Entonces, sin pecado, ¿cómo puede vivir? ¿Cómo puede vivir? Una vez yo fui a una heladería. En el menú yo encontré un helado que tiene el nombre pecado. Había el nombre del sabor, del gusto del helado, pecado. Me sorprendí bastante, ¿no? ¿Qué? ¿El nombre del helado es pecado? Probé yo. Estaba riquísimo, sí. Helado pecado era riquísimo. Helado puede ser, no sé quién puso el nombre así, pero puede ser. Pero el pecado mismo no es dulce. No, en ninguna manera. Creo que la persona a quien puso el nombre de ese helado, el pecado, creo que piensa que el pecado es dulce, agradable, rico. En ninguna manera. La alegría, el gozo que entrega el pecado, ¿eso cuánto tiempo duraría? Un ratito nomás, un ratito. Después sufrirá, llorará. Por el pecado, muchísimas personas sufren, lloran. Hay muchas madres solteras. Hay muchos que no conocen sus padres. Todo esto es resultado del pecado. La bebida alcohólica es dulce. Yo, cuando era niño, vivía en el campo. Me dolía mi diente, yo lloraba. Pero en mi pueblo no había clínica odontóloga. Y tenía que ir hasta lejos, hasta la ciudad. No había tiempo ni dinero. Era una noche. Yo lloraba, ¿no? Por el dolor de mi diente. Y viéndome, mi mamá me ofreció un trago de no sé qué, una bebida muy fuerte, bebida alcohólica, ¿sí? Ella me dio y me dijo, no traga así, pero mantenga así, mantén dentro de tu boca. Y yo recibí y no podía aguantar, ¿no? Porque casi me quemaba mi boca. Muy fuerte era, muy fuerte. Y creo que eso era una manera natural para calmar el dolor de mi madre. Y la bebida alcohólica, muy fuerte, ¿sí? ¿Cómo me hacía doler mi boca entera? Yo pensé que quemaba mi boca, por eso tenía que escupir enseguida. Pero algunos dicen que no, es dulce, dulce. Dulce, dice. Yo no llegué a saborear ese sabor de la bebida alcohólica que es dulce. Pero no es dulce. Eso no es felicidad. ¿Sí? Yo no conozco la droga. Pero los que buscan la droga, ellos piensan que ahí está la felicidad,
la alegría, la satisfacción. La droga calma el dolor, la aflicción, la angustia. No es así. Destruye. El alcohol también. El pecado también. Nunca jamás nos entrega la felicidad. El pecado no. El pecado no tiene felicidad, no nos trae la felicidad. Al contrario, la angustia, el llanto, la ira, el furor. La tribulación va a traer. Destrucción va a traer el pecado. Pero este mundo está lleno del pecado. En la vida nuestra también, desde Adán hasta hoy día, hasta la época de nuestros descendientes, sí, se va a manifestar el pecado. En la vida nuestra también ya entró el pecado profundamente. Pero ¿qué pasa? En la casa de Potifar también esta mujer ya estaba acostumbrada. Creo que ella no habrá hecho tal cosa a José nomás, sino creo que esta mujer, cuando no estaba su marido Potifar, solía hacer algo similar, ¿no? Bueno, ahí estaba José. José fue bien cortante. Viendo el pecado, viendo a esa mujer, José no aceptó. José, aunque estaba en la casa de Potifar para servir, no pudo hacer caso con el pecado. Claro, si José adulteraba con ella, ya no estaba ahí para servirle a Potifar, ¿no? Sino para destruir su hogar, su familia. Entonces, José es el símbolo de Jesucristo. Jesucristo está en la vida nuestra para servirnos, para trabajar en la vida por nosotros, pero Jesucristo no puede aceptar el pecado. Jesucristo no puede ignorar el pecado, sino lucha, ordena. Eso es lo que hace Jesucristo. Jesucristo no quiere el pecado nunca, jamás. Jesucristo no quiere adulterio, ni la fornicación, ni el otro pecado. No. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Jesucristo ordena y lucha contra el pecado. Eso es el papel de Jesucristo. No solamente esta mujer, sino todos se cayeron ante pecado. Si nosotros no podemos enfrentar contra el pecado, como esta mujer. Pero Jesucristo no se cae en el pecado. No. José no se cayó en la tentación, ni cometió el pecado. Así es. Nuestro Señor Jesucristo no se cae en la tentación ni en el pecado. Él venció contra el pecado. Eso es Jesucristo. Busquemos primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Primera Pedro 2, 22.
el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿De quién dice este versículo? De Jesucristo. Así es Jesucristo. Jesucristo no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Así es. Jesucristo no puede cometer pecado, ni aceptar, ni dejar así nomás. Jesucristo no puede andar con el pecado, no, en ninguna manera. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Ordena, lucha contra el pecado. Ese es el trabajo de Jesucristo. Algunos dicen, ¿cómo puede vivir uno felizmente sin pecado, sin adulterio, sin la fornicación, sin la bebida alcohólica, sin droga? ¿Cómo puede? Es imposible, dicen algunos. Sobre todo, en Corea, las universidades cada año organizan el festival universitario. Entonces, después del festival se queda desastre el ambiente por la bebida alcohólica, ¿no? Ahí consume bastante cantidad de la cerveza, de otra bebida alcohólica también. Entonces los jóvenes vomitan por todo lado y duermen entre ellos. Hay fornicación, adulterio, un montón de cosas. Bueno, había participado un rector al campamento mundial de nosotros. Viendo que miles de jóvenes estaban bien ordenados y felices, riéndose, disfrutando juntos, corriendo de acá para allá. Todos eran universitarios. Ese rector se quedó muy asombrado. ¿Eso es real? ¿Cómo es posible? ¿Cómo tantos jóvenes pueden estar bien felices sin bebida alcohólica? Así decía. Por eso él se quedó asombrado y le encantó el trabajo de Aiwaye. Por eso así participaba y acompañaba. Él dice que intentó muchas veces para organizar un festival sin alcohol, para organizar una actividad sin bebida, pero no pudo. Si no hay alcohol, todo estaba muy seco, nadie estaba contento ni sonriendo. Por eso muchos dicen, sin pecado no hay diversión ni satisfacción. Sin bebida alcohólica, sin droga no hay, pero en ninguna manera hay. Fuera del pecado, fuera de la bebida alcohólica y fuera de la droga, también hay felicidad. Hay la alegría, el gozo también. ¿Por qué no? Hay muchos que llevan la vida feliz, sin pecado, sin fornicación, sin la bebida, sin droga. Sí, así es. ¿Cómo? Por Cristo. Por Jesucristo puede llevar la vida feliz sin pecado. Muchos solamente piensan lo que ven nomás al momento. No quieren pensar profundamente, ni quieren pensar un poco más adelante. Si yo hago tal cosa, ¿qué es lo que va a suceder? No piensan. Solamente piensan lo más cercano nomás. ¿Sí? Pastor Osupa una vez nos contó que su cuñada, después de la muerte de su hermano mayor, se quedó viuda, ¿no? Se quedó de viuda.
Ella sufría por reumatismo articular. Como ella vivía en el campo, sin consultar con un doctor, ella tomaba una pastilla que recomendaba a sus amigas y vecinas. Pero le caía bastante bien, le resultaba bastante bien, le calmaba el dolor, andaba tranquilamente. Pero esa pastilla era de una hormona que le afectaba, le destruía la salud de su cuerpo. Un día sus hijos se enteraron y llevaron al hospital. Un doctor hizo análisis y les informó que por la pastilla que ella tomó durante mucho tiempo, se quedó muy grave su enfermedad. Eso era muy fea, muy peligrosa la pastilla. Por eso el doctor recetó y le dio otro medicamento. Y los hijos de ella le entregaron esa pastilla buena, el medicamento sano. Pero ella tomó unas cuantas veces, no quiso tomar más porque no había resultado, no le caía bien. Igual seguía dolor, ella no sentía bien. Y ella se enojó con sus hijos. ¿Por qué me quitas mi medicamento y me das esto que no me sirve? Claro, para que haya buen efecto, lleva un tiempo, ¿no? Ella tenía que aguantar un poquito más, pero ella no quiso tomar ese medicamento sano y bueno, y otra vez volvió a tomar esa pastilla que destruía su salud. Así muchos piensan solamente lo rápido, lo pronto, lo que ve nomás al momento, ¿sí? Eso quiere seguir. Eso me cae bien. Así con eso ya me quedo tranquilo, con eso ya no me duele más. Bueno, me quedo con esta pastilla. Así muchos se quedan con el pecado. Eso me agrada, eso es divertido. Así yo estoy satisfecho. Así nomás hace cualquier cosa y sigue su deseo, su idea, su manera, sin pensar. Por eso muchos sufren y se pierden. Pero ¿saben qué? Como José no pudo aceptar esa tentación de esta mujer de Potifar, Jesucristo no acepta el pecado. Nunca, jamás. No acepta el pecado, sino Jesucristo lucha contra el pecado. Entonces, Jesucristo, ¿por qué no nos salvará del pecado? ¿Por qué Jesucristo no podrá entonces ordenar la vida nuestra? ¿Por qué Jesucristo no podría darnos la salvación del pecado, el perdón del pecado y sanar la vida nuestra sucia y ordenar y recuperar nuestra vida y nuestro corazón? Por supuesto, Jesucristo puede hacer. Muchos piensan, no, ya es tarde, yo ya cometí muchísimos pecados, yo ya estoy llevando la vida a desastre, ya es tarde. No, en ninguna manera. Nunca es tarde, nunca. Si entre ustedes, si hay algunos que sufren por sus pecados, no piensen que es tarde, ya no hay esperanza. No, no es así. No se preocupen. Jesucristo está. Jesucristo que vence el pecado está. Jesucristo que no cometió ningún pecado está con nosotros. Jesucristo que no se cayó en la tentación ni en el pecado está con nosotros. Jesucristo puede salvarnos del pecado sin ningún problema. Jesucristo puede recuperar la vida de los que se cayeron en el pecado sin ningún problema. Así es. Así es. Que tengan esperanza.
Aunque la Biblia no dice así, pero yo me imagino y pienso así. Aquí José dijo, ¿no? Aquí, 8. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Eso quiere decir que José tenía autoridad para manejar todas las cosas de la casa de Potifar, menos esta mujer, porque es la dueña de la casa, ¿no? La esposa de Potifar. Yo pienso, si ella también estaba bajo la autoridad de José, ¿qué habrá pasado? Yo creo que José habrá corregido la vida de esta mujer. Esta mujer era una mujer sucia. Engañaba a su marido. Creo que Potifar no sabía nada de lo que hacía esta mujer. Si José tuviese la autoridad para dominar, sin problema podía ordenar la vida de esta mujer y recuperar, para enderezar su vida, para que ella pudiera salir de la fornicación, de ese pecado. Pero no pudo tocar, ni ordenar, ni exhortar, ni corregir, porque estaba fuera de su alcance. Por eso nomás. Entonces, amados, si la vida de ustedes, si está entregada en la mano del Señor Jesucristo, ¿qué hará el Señor? El Señor, en vez de cometer el pecado, en vez de disfrutar con ustedes en el pecado, va a ordenar la vida. Va a poder enderezar, va a poder corregir, va a poder recuperar sin ningún problema. Así es José, así es Jesucristo. Sin ningún problema, Jesucristo puede trabajar en la vida nuestra. ¿Tienen pecados? ¿Se cayeron en el pecado? ¿Cometieron muchísimos pecados? No se preocupen. Jesucristo está con nosotros. Quien no cayó en el pecado nunca jamás. Quien no cometió pecado nunca jamás. Él está con ustedes. En vez de luchar contra el pecado ustedes mismos, que dejen en la mano del Señor la vida entera de ustedes. Jesucristo puede resolver. La fornicación, adulterio, estafa, los vicios como bebida alcohólica, como la droga, sea lo que sea. Jesucristo puede ordenar la vida y recuperar la vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así Jesucristo trabaja en la vida nuestra. Entre los hermanos de Paraguay, ministros, seminaristas, hay muchos que se recuperaron de ese camino. Yo también andaba en el pecado, pero Dios me recuperó, ya me da otra vida para que yo pueda llevar una vida sana y preciosa. Con mucho gusto el Señor Jesucristo quiere trabajar en la vida de todos ustedes que dejen en la mano del Señor y esperen a Jesucristo. Él puede limpiar el pecado, puede encargarse de este asunto y puede ordenar sin ningún problema. Que tengan esperanza en Jesucristo, quien no cayó en el pecado como José. Así Jesucristo venció el pecado. Así en la vida de todos ustedes, de todos nosotros, trabaja el Señor Jesucristo fielmente.
Bueno, y hasta segunda clase no se cortó la luz ni la transmisión. Por la gracia del Señor estamos manejando la clase. Estoy muy feliz y agradecido al Señor. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Vamos a buscar la palabra de Dios, San Mateo capítulo 23, del versículo 23 voy a leer. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y trasgáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo, ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que sea derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los
que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la águila junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta el versículo 39 leído. Leyendo San Mateo capítulo 23, completamente está saliendo la exhortación hacia los profetas, hacia los fariseos y a los escribas. Estaba lleno de exhortación, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesucristo estaba enojado? Y también, ¿por qué estaba exhortando a los fariseos, escribas? Creo que Jesucristo estaba teniendo gran amor hacia ellos. Porque Jesucristo sabía que ellos no podían cumplir el mandamiento de Dios. Aunque estaban esforzando, procurando, pero entre los fariseos y escribas nadie podía cumplir el mandamiento de Dios. Dentro de su corazón está lleno de pecado. En su corazón está acumulando el deseo de matar, fornicar, adulterio, también robar, codicia. Y luego aparentemente quiere mostrar buenas obras. Eso es como si fuera una tumba, sepulcro. Dentro del sepulcro está lleno de hueso, cadáver, sale gran olor feo, pero tapando de tumba y pintando con cal. En aquel entonces la gente se ve como blanco, ¿no? En Corea del Sur, por la costumbre, tradición, no hace sepulcro como departamento encima de la tierra, sino que solamente todo ataúd pone hacia dentro de la tierra, enterrando y tapando la tierra, solamente pone redondo las tierras y luego pone como superficialmente de la tierra donde sale como montaña, ¿no? Pequeñita. En aquel entonces pone como pastos. Es decir, que nunca puede edificar como departamento que mete ataúd. Por eso nunca he visto estas cosas, pero cuando empecé a vivir en Bolivia, Paraguay, al ver cementerio que estaba poniendo como ¿cuántos pisos? Uno de 5 pisos de arriba, y preparando de cemento para meter ataúd. De lejos, para ver cementerio como si fuera un pueblo. Por eso a veces no preguntaban, ¿quién vive allá? Porque se ve una casita, algún sepulcro está muy lujoso, ¿no? Grande. La verdad que como si fuera una casa. Al preguntar, ¿quién vive allá? Dice que no vive nadie, sino que esos son como cementerio.
Entonces, en Israel también, ¿no? Usando una cueva de piedra y metiendo la gente, un muerto, y tapando la piedra, y luego pinta como tipo cal o blanco para que se ve un poco lindo. Entonces nuestro Señor Jesucristo estaba contando hacia nuestro corazón, ¿no? El corazón de nosotros normalmente produce el pecado. ¿Por qué? Aunque no quiere pensar sobre maldad, ni quisiera tener el deseo malo, pero normalmente se levanta de nuestros corazones. Es como igual que un árbol de acacia. Frente de nuestra casa hay 2 árboles de acacia. Según mi punto de vista, este árbol nos da solamente una cosa buena, es que sombra. Cuando hay sol, se queda sombra. Pero en la época de otoño, como ahora, ¿no?, que estamos teniendo, cada día se caen hojas. Cada momento se cae. Entonces puede valer y luego se queda otra vez. Pasando 1 hora, se queda. Y en el verano, bajo de rama de árbol de acacia, se cae como líquido, como si fuera una gota de pegamento, se esparció sobre nuestro coche. Cuando se queda este líquido sobre vidrio de coche, ya no se limpia. Es muy malo, ¿no?, para coche. Por eso, según mi opinión, tiene que cortarlo. Y luego tiene que plantar un árbol bueno. Pero la municipalidad no hace eso. Creo que para crecer esa altura ya debería llevar como uno de 10 años, así piensa. No sé muy bien por qué había plantado el árbol de acacia, porque el árbol de acacia crece rápidamente y también aguanta por sed, aunque no hay mucha lluvia, y aguanta. Pero no tanto bueno. No tanto bueno. Entonces, característica de árbol de acacia, así lleva. Y llevando espino, goteando algo de líquido, como si fuera pegamento. Es que hace daño la vida del ser humano. Significa que hay muchos árboles, como árbol de mango, árbol de manzana, el árbol de caqui y todo. Son buenos. Pero este árbol de acacia, no tanto bueno. Entonces, todos los hombres del mundo son como igual que este árbol de espino y acacia, que sale espino para picar la gente. Significa que nosotros ya nacimos con este pecado, con esta característica, ya no tanto bueno. Pero el ser humano quiere formar su corazón, su vida, para que sea excelente, para que sea como justo, ¿no? Durante muchos años, entre los fariseos, escribas, estaban mostrando su buena obra, cumpliendo mandamientos de Dios, amando a Dios,
y también amando a los prójimos, pero en este capítulo de San Mateo 23 sale resumen de las obras. ¿Cuál era? Siempre ellos mataban a los profetas de Dios. Imagínense, viviendo bien, cumpliendo bien, entonces ¿por qué mata a los siervos de Dios? Eso es totalmente diferente, ¿no? Contrario. Es decir, que Jesucristo estaba exhortando a los fariseos. Ustedes son hipócritas. ¿Cuál es hipocresía? En su corazón está odiando contra el siervo de Dios. Está teniendo el deseo de robar. Pero aparentemente quiere mostrar, yo amo a Dios, al siervo de Dios, así es. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba hablando así. Otra vez, 33, ¿cómo dice? 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ya, una pregunta. La mayoría de los fariseos escribas, según sus opiniones, ¿estaban sirviendo a Dios o no? Estaban sirviendo a Dios. ¿Estaban cumpliendo mandamiento de Dios o no? Sí, estaban cumpliendo mandamiento de Dios. Pero según el resumen de Jesucristo hacia sus obras, ¿cómo está dando la sentencia? Se van al infierno, todo completo. Por eso, ¿cómo puede escaparse el juicio del infierno? Así dice. Entonces, para los que estaban esforzando guardar el mandamiento de Dios, quiere vivir mucho mejor que las rameras, publicanos. Ellos iban a aceptar el juicio de Jesucristo. Nunca iba a absorber la palabra de Jesucristo con su corazón. ¿Por qué? Por apoyar en sus justicias. Se llama la justicia humana. Por apoyar en su obra. Por eso no acepta. Qué curioso. Jesucristo era Salvador. Por esa razón Jesucristo quería salvarles, darles la bendición, la misericordia, pero ellos no querían aceptar la gracia de Jesucristo y la sentencia de Jesucristo. Solamente ellos confiaban en sus obras. Miserable. Hoy en día también. ¿Quién está rechazando el Evangelio? ¿Quién está menospreciando la redención eterna de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién no acepta el perdón eterno? Los que cometen, los que andan con la inmundicia, o los que están mostrando sus obras. Los que están mostrando sus buenas obras, ellos no pueden absorber. ¿Por qué? No llega esta exhortación hasta su oído ni su corazón. Por esa razón, ¿no? Dios permita a toda la gente para que sean quebrantados de corazón. Es una bendición. Creo que entre ustedes, los que están participando en este estudio bíblico pastoral, descubriendo el tiempo pasado,
creo que Dios había permitido algo en sus vidas para que fracasaran, para que tuvieran algo de inmundicia, para que probaran algo de amargura de sus vidas. Porque la gente cuando vive bien, cuando sale bien, ya si no hay problema nada en su vida, entonces no puede comparar el juicio de Dios y su espíritu, sino que solamente piensa solo, ¿no? Por sí mismo. Yo soy fiel, yo amo a Dios, yo estoy esforzando a cumplir el mandamiento de Dios. Creo que tal persona como yo puedo entrar en el reino de Dios. Así piensa. Pero todos los fariseos, escribas, la mayoría de ellos no querían aceptar la palabra de Jesucristo. Por eso estaban luchando. Porque estaban luchando contra Jesucristo. Ellos tenían sus propios caminos. El camino de ellos era que el camino de la ley, para esforzar cumplir el mandamiento de Dios, para amar a Dios, para amar al prójimo. Pero nosotros podemos descubrir estas palabras. El versículo 23. Así dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Ya? Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando dos cosas. Una es, está reconociendo que los fariseos creo que estaban dando diezmos después de cosechar algunas cosas y dando diezmo al Señor, alabando a las obras de ellos, pero ellos dejaban, no sabían cuál era la justicia, eso es, la misericordia, la fe. O sea, según la explicación de Jesucristo, ¿cuál era falta para los fariseos y escribas? La justicia. Se llama la justicia de Dios. La misericordia. ¿Qué significa? Dios quiere tener la misericordia hacia ellos, pero ellos no querían aceptar. También Dios tanto quiere que tengan la fe para ser salvo, para ser justificado, santificado y perfeccionados. Pero entre los fariseos solamente podían dar ofrenda, diezmo, pero ellos no podían adquirir la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la fe. Por esa razón, el Evangelio verdadero está explicando sobre tres cosas. Uno es la justicia de Dios, la misericordia de Dios y luego la fe. Veamos la justicia de Dios. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. El versículo 10 sale: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.
Acá sale santificación. ¿Ya? Significa que nosotros éramos pecadores. Nosotros no podíamos cumplir el mandamiento de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo cargó el pecado del mundo y fue crucificado, luego derramando toda la sangre. Él hizo la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios somos santificados, así dice. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Para siempre, dice. ¿Quién dice? Dios dice. ¿Quién nos hizo santificación? Nuestro Señor Jesucristo. Eso es la fe. Por la fe nosotros podemos sentir que somos santificados, porque Jesucristo nos santificó. Y luego el versículo 14, ¿cómo dice? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, así dice. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que somos perfectos? Porque no podemos cumplir mandamiento de Dios. Pero uno que tenga la misericordia de Dios y teniendo la fe, ya puede decir, sí, Señor, yo soy perfecto. ¿Por qué yo soy perfecto? No por mi obra, sino de la obra de Jesucristo. Teniendo esa fe, es muy importante. Cuando yo estaba viajando con mis hijos que tenían poca edad, ¿no? Como adolescentes, ellos cuando viajan conmigo ya no tenían nada de preocupación de sobrepago. Cuando tenía 12 años, entonces ¿cómo yo puedo cobrar el precio de boleto de avión para viajar a Perú o a Bolivia? ¿Cómo yo puedo pedir? Porque yo sé que ellos ya no tienen plata nada, no pueden ganar nada siendo adolescente. Cuando quiero llevar yo a ellos, en aquel entonces yo tengo que cubrir lo que necesita. Nuestro Señor Jesucristo sabía muy bien que nosotros no podíamos cumplir nada de mandamiento de Dios. Por eso Jesucristo encargó en vez de nosotros para ser crucificado. Por eso la muerte de Jesucristo es que estaba cancelando el precio de pecado de nosotros. Antes de tener esta fe, yo también era pecador. Durante 10 años, mientras tanto que estaba congregando la iglesia de Corea del Sur, me sentía como pecador. Orando al Señor, siempre yo estaba pidiendo perdón. Señor, perdóneme, yo soy pecador. Nunca había sentido como perfecto. Pero misma persona, en el año 1990, el día 26 de mayo, creo que ya pasó. Entonces, mire ahora, hace 30 años atrás, un día Dios me hizo entender, escuchando explicación del Evangelio por medio de un evangelista, que Jesucristo quitó todos nuestros pecados. Es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Hebreos capítulo 9, el versículo 11-12, él estaba explicando, así dice, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Significa que en el cielo hay el tabernáculo de reunión original.
El tabernáculo de reunión que hizo por medio de Moisés era copia, no era original. Original está arriba. El versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mire, esta palabra en mi corazón consideraba como la palabra de Dios viva. Dice que una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, eternamente canceló todos mis pecados. Según la Biblia me justifica. Según la palabra de Dios me dice que Jesucristo una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. Impactó esa palabra. Eso es la misericordia de Dios. Llegando en mi corazón, se cambió mi mente, mi corazón. Dios me llama como perfecto, justo, santo. Entonces, amén, yo acepto, Señor. Yo no apoyo nada de mi obra. Por eso yo no puedo decir que ya he guardado mandamiento de Dios. Nunca yo he guardado mandamiento de Dios. Tampoco puedo guardar mandamiento de Dios hasta morir. Pero yo soy perfecto. ¿Por qué? La Biblia me da justificación. Como testimonio, como dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, el versículo 17, así dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El versículo 18, ¿cómo dice? Pues, ¿dónde hay remisión de estos? No hay más ofrenda por el pecado. Imagínense, esta palabra me dice que nunca más me acordaré. ¿Quién no va a acordar de mis pecados y transgresiones? Dios. Según la palabra de Dios dice que no va a recordar de mis pecados. ¿Cómo yo puedo decir que yo soy pecador? No, yo no soy pecador, porque mi identidad fue cambiada, adoptado, hijo de Dios. Ahora soy salvo. Ahora yo soy justo, hijo de Dios. Todos los que están creyendo en Dios, todos los que están escuchando esta palabra, espero que abran sus corazones hacia esta palabra. No hay más ofrenda para el pecado, porque ya una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. Es decir que ya canceló todo. Por ejemplo, hoy en día, observando en Facebook, siempre sale publicidad. Civil Day. No sé muy bien cuál es el Civil Day. Civil Day es decir que ya por medio de internet puede comprar algo, ¿es cierto? Y luego descuento 30% hasta 60%, etcétera, etcétera. Mucha gente compra por medio de internet, está bien, Civil Day. ¿Ya? Pero siempre acompaña en cuota 24 meses. Por eso, al ver barato, solamente paga al mes como $20. ¿Este producto es $20? No, hasta 24 veces tiene que pagarlo. Caro. Significa que ya hay dos opciones, ¿no? Cada mes tiene que pagar. O al contado, una sola vez, todo, ¡pam! Si una vez y cancela todo, entonces si viene otra vez una petición de pago, entonces la gente reclama, mire, yo tengo factura que yo cancelé una vez todo, porque está pidiendo otra vez.
¿Podemos reclamar o no? Podemos reclamar a la empresa. Mire, yo he pagado por medio de tarjeta de crédito. Disculpe, algo fue error, entonces ya vamos a anular todo. Es igualito. Nuestro Señor Jesucristo, llevando el pecado del mundo una sola vez para siempre, había obtenido eterna redención. Él hizo justificación, santificación y perfección a cada uno de nosotros. Tenemos la certeza de la promesa de Dios, teniendo la Biblia. Entonces, Dios ¿cómo cobra? Constantemente. Usted es pecador, usted tiene que entrar en el infierno. La paga del pecado es la muerte. No, Señor, yo no quiero pagar más. ¿Por qué? En vez de mí, su Hijo amado ya canceló una sola vez para siempre. ¿Dónde está escrito? Acá está escrito. Usted hizo por medio del Espíritu Santo. Eso es, yo quiero que sepa eso. Entonces, esa es la fe verdadera, la fe verdadera. Es decir, que para recibir la salvación es gratis. Para ser salvo es gratis. Por eso, teniendo la justicia de Dios, la misericordia de Dios y también la fe verdadera, nosotros estamos predicando sobre la verdad. A través de la sangre de Jesucristo, ya la gente puede ser salvo, justo y santo y perfecto. Gracias. El día de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nosotros podemos aprender la palabra de Dios por su guía, también por medio del apoyo del Espíritu Santo del Señor, que cada día nos da sabiduría y entendimiento. Por eso nosotros podemos alabar a su nombre, Señor. Y también bendiga a todos los que están escuchando esta palabra para que sean transformados como siervos de Dios, para que prediquen el Evangelio al mundo. Gracias, Señor, por darnos este tiempo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.
Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a iniciar estudio de San Mateo. Vamos a buscar San Mateo capítulo 24 del versículo 1 voy a leer. San Mateo capítulo 24, el versículo 1 voy a leer. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo se harán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio
del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acordados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre vinieron sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el Padre
de familia pusiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta el versículo 51 he leído. Creo que Jesucristo quería enseñar a sus discípulos acerca de el día de venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Aún todavía Jesucristo no ha muerto, pero antes de morir, Él quería anunciar el plan de Dios. Por esa razón, San Mateo capítulo 24 está saliendo muchas cosas. Por esa razón, es muy importante conociendo el capítulo 24 y luego guardando en nuestros corazones. Esta palabra está hablando acerca del fin del mundo. Porque nuestro Señor Jesucristo estaba hablando sobre el día que, como dice el versículo 27, está escrito como esta palabra, ¿no? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así cierra también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, cuando viene Jesucristo, como si fuera relámpago, ¿no? Y desde occidente, desde este hasta occidente, por un segundo, ¡boom! Y luego ya se pierde poder del sol, y la luna se mueve, y poder del cielo, y luego se caen las estrellas. Significa que cuando se pierde el poder del sol, entonces la tierra, ¿no?, inmediatamente va a cambiar ambiente como en oscureció. Significa que no solamente
aparecerá nuestro Señor Jesucristo, sino también, ¿no?, como sistema del sol ya será movido y cambiado. Es decir, que el fin del mundo, ya un día, este planeta se quemará todo. Y luego desciende el nuevo Jerusalén, así dice en el libro de Apocalipsis. Por esa razón, el plan de Dios estaba establecido en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo iba a cargar el pecado del mundo y luego iba a ser crucificado. Iba a cancelar el precio de pecado de nosotros y luego Jesucristo iba a resucitar para que nosotros fuéramos como justificados y santificados y perfeccionados. Y luego, pasando tiempo, no sé muy bien cuándo va a regresar nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo, según Él dice que los ángeles, también Jesucristo tampoco sabía. Únicamente tiene derecho nuestro Dios para enviar su Hijo amado al mundo segunda vez. Por esa razón nosotros no podemos decir cuándo viene. Nosotros no sabemos. Pero únicamente nosotros podemos sentir por las señales. Entre muchas señales, ya nosotros podemos entender que, así dice, ¿no?, el versículo 5 estaba diciendo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Una de señales de venida de Jesucristo iba a levantar muchos falsos cristos. Entonces, ¿por qué es necesario levantar falsos cristos como falsos mesías, falsos salvadores? No sé muy bien, en Chile también había establecido, algunos dicen que yo soy Jesús Cristo, en Chile, en Perú. En Perú, algunos no examiné. Pero en Corea del Sur, ¿no?, habían muchos. Creo que ustedes escucharon, ¿no?, Secta Moon, como Secta Moon, es muy famoso. Él falleció. Entonces, mientras tanto que él vivía en este mundo, él creó una religión, se llama Tongilgyo. Tongilgyo es como religión unidas del mundo, ¿no? Y luego, a menudo estaba dirigiendo casamiento de 1000 matrimonios en el estadio de Corea del Sur. Entonces, observando eso, siendo como Cristo, falso, ¿no? Falso. Sí o sí tiene que acompañar. Siendo falso Cristo, Secta Moon, estaba convocando a muchos miembros de su religión y luego llegan a Corea del Sur o otros lugares en el estadio y hace ceremonia. Junto todo se vistieron, uno de 1000 personas y novios, novias, aunque algunos desconocieron, ellos nunca habían conocido, pero formaron como matrimonio.
Un día yo, antes de recibir la salvación, mi prima me invitó a esa religión de Sectamun, donde yo estaba viviendo en Corea del Sur. Cuando yo fui a su iglesia y una señora me explicó, decía que esta explicación doctrina no cualquier persona podrá escuchar, pero siendo primo de nuestra hermana, voy a explicar. Entonces me explicó que y en el tiempo de Adán estaba quedándose en el huerto de Edén y comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. Nosotros hemos escuchado que ese es fruto de un árbol, porque nuestro Dios creó este árbol sobre conocimiento que sepa, ¿no?, cuando come. Entonces, la ciencia del bien y del mal. Y Eva y comió. Y también le entregó esta comida a Adán. Pero en aquel entonces, ella me explicó que ese serpiente le engañó a Eva. No es que Eva comió la fruta, sino que se unió con ella como relación. Entonces, y contaminó la sangre del ser humano por causa de serpiente. Por esa razón, y para recibir la salvación, ya tiene que creer el Cristo, se llama Munsanmyeon, es Sectamun, así decía. Aunque yo era como alumno, como no sé muy bien mi edad, pero estaba escuchando, me sentía que esta doctrina es falsa, totalmente es fuera de la Biblia. Por eso, antes de terminar la explicación, yo le dije, no quiero escuchar más. Me parece que esta doctrina es falsa. Y luego nunca regresé otra vez a mi prima. Es decir, que mi cercana de familia existe, miembro de esa religión. Y también habían muchos, ¿no? Había muchos. También en este siglo existe también todavía. Por esa razón, muchos coreanos creo que estaban teniendo algo gran orgullo para mostrar como Cristo, así estaba hablando, ¿no? Y luego a través de él y puede ser salvo. Y así estaba contando. No solamente Corea del Sur, sino también del mundo. ¿Cuántas cantidades de falsos cristos estaban hablando durante 2000 años después de morir nuestro Señor Jesucristo? Por esa razón, nosotros no deberíamos aceptar sobre enseñanza humana, sino que nosotros solamente tenemos que tener la regla perfecta, es la palabra de Dios por la Biblia, donde está escrito en el libro, nada más. No tiene que confiar ni creer, porque fuera de la Biblia viene toda mentira y todo engaño. Además, nuestro Señor Jesucristo ya señal es que Él iba a levantar como falsos cristos, ¿no? Y luego iba a escuchar
varias veces sobre guerra, así dice. Entonces, acá, como dice el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Significa que ya hay mucha guerra, hay mucha guerra, pero aún todavía no ha venido el fin, así dice. Significa que la guerra es una de señal, pero no es fin. Hay mucha señal que debería surgir en el mundo. También el versículo 7, como dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hoy en día, por medio de cambio de clima, la niña, el niño, por medio de maremoto y mucha gente murieron. Significa que siempre viene hambre por calor, por frío. De repente, en el desierto, que nunca había nevado, pero en este año o el año pasado estaba nevado bastante. También Texaco, ¿no? De Estados Unidos. Ya Texaco, la ciudad. Texas, así dice, una ciudad, Texas. Y la mayoría de la gente de Texas ya clima era agradable, aunque era como en el invierno, pero podía aguantar. Pero creo que en este año ya bajó bastante, ¿no? Bajó 30 grados bajo cero. Significa que de repente cambió clima y luego congelaba hasta agua, también de gas, se cortó de electricidad y luego algunas personas estaban encendiendo por medio de dinero, así estaba quemando para sobrevivir, ¿no? Aunque no quemaron billete 100, billete algo, creo que estaba mostrando. Con mucha dificultad estaba pasando. Pero nosotros tenemos que llamar atención que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando algo y decía el versículo 32, estaba hablando sobre el árbol de higuera. Veamos, 32. De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna, o sea, su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Justamente, ¿no? Nosotros podemos decir que el árbol de higuera, eso es, se refiere a Israel. Un día Jesucristo estaba diciendo, ¿no? La piedra que está quedando sobre piedra para formar de edificio de templo de Jerusalén iba a derrumbar, no se quedará nada de piedra encima de piedra. Significa que Jesucristo profetizó que iba a derrumbar el templo de Jerusalén
y también la ciudad de Jerusalén. Cuando iba a derrumbar todo completo, y pasando años, un día otra vez va a tener su rama está tierna y brotan las hojas. Significa que pasando tiempo después de ser derrumbado Israel, iba a establecer otra vez el Israel. Investigando 14 de mayo de 1948, fue independizado Israel. Aunque casi durante 2000 años perdieron derecho y territorio y todo completo. Por esa razón, durante 2000 años vivían filisteos en el terreno de donde está viviendo en Canaán. Pero de repente, entre los israelitas tenían un deseo de regresar a Sión. Sión es como se refiere Jerusalén, regresando de Europa después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y luego, después de terminar la guerra, Segunda Guerra Mundial, ya independizó 14 de mayo de 1948. Desde aquel tiempo hasta ahora estaba permaneciendo, ya teniendo rama. Estableció otra vez el país Israel. Por esa razón, en nuestro siglo, como en nuestra época, ya estamos observando que ya está cumpliendo muchas cosas. Guerras, también hambre, cambio de clima, estableciendo el país Israel. Y luego falta una cosa, porque está hablando sobre profecía de Daniel, como dice, ¿dónde está escrito sobre Daniel? Acá dice, ¿no? El versículo 15, así dice. A uno dio 5, esto es, ¿ya? 24, ¿ya? El versículo, ¿cómo dice? 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Así dice, ¿no? Ya significa que acá aparece una condición más. Un día un anticristo va a presentar dentro del lugar santo, puede decir que yo soy Dios. Así va a decir. Pero en este momento no existe el templo de Jerusalén. Todavía no está formando el templo de Jerusalén. Por esa razón, entre los judíos ya están preparando materiales para edificar el templo de Jerusalén. Están teniendo candelabro de oro que estaba haciendo ellos. Y luego convocó a los tribus de Leví para formar levitas, sacerdotes,
también preparando la vaca alazana, la vaca que estaba usando para ofrendar al Señor. Significa que entre los israelitas están listos para adorar al Señor, para formar el templo de Dios. Únicamente en el lugar de templo de Dios ya está permaneciendo el templo de Musulmán. Por esa razón, cuando haya derrumbado, directamente va a reedificar el templo de Jehová en Jerusalén. En este año había guerra, ¿no? Durante como 3 semanas por ahí, con Israel, y los filisteos estaban disparando misil, mucha cantidad de misil dispararon hacia Israel de filisteos, y luego Israel por medio de avión estaban lanzando misil para destruir los edificios. Por eso murieron mucha cantidad de gente. Nosotros, o yo personalmente, no necesario nosotros, ¿no? Personalmente yo creo que un día iba a derrumbar este templo de Musulmán y luego iba a construir el templo de Jehová. ¿Para qué? Para que salga un falso Cristo y iba a decir que yo soy como Jehová, Dios, etc., ¿no? Ya, resumen. Es decir que está pronto, pero no sabemos cuándo viene nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo dice que como si fuera un hombre para defender a los ladrones, tiene que velar, así dice. Pero por lo menos, lo más importante es recibiendo la salvación, creyendo el Evangelio, siendo justo, porque cualquier momento que venga Jesucristo, ¿a quién busca? ¿A los pecadores? No. Al venir por primera vez Jesucristo, para buscar a los pecadores, pero segunda venida de Jesucristo, no para los pecadores, sino que para los salvos, para llevar, rescatar, arrebatar al cielo. Por esa razón, ¿no? Lo más importante es preparando para recibir nuestro Señor Jesucristo. Aunque viene hoy o mañana, cualquier momento que venga Jesucristo, ya para recibir Jesucristo, su corazón debe ser limpiado. ¿Cómo puede limpiar su corazón a la gente? Por medio de creer en la sangre de Jesucristo, que había limpiado todos nuestros pecados, purificado una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Aunque no sabemos muy bien la fecha, pero confiando en la palabra del Señor, esperando a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Eso es nuestra fe, nuestra vida de creencia. El día de hoy, hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esa bendición, que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios y compartir, escudriñar su palabra. Jesucristo antes de morir estaba profetizando que un día iba a regresar al mundo para llevar a los salvos, justos. Por eso nosotros podemos agradecer al Señor porque Dios había anunciado el Evangelio dándonos perdón eterno
y dándonos la justicia de Dios por la gracia del Señor. Señor, bendiga a todos los que están escuchando esta palabra para que tengan ánimo de vivir por la fe. También bendiga al mundo para que más cantidad de gente que reciban la salvación a través de nosotros que predicamos el Evangelio. Gracias, Señor, por permitir el día hoy esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación, todos.